tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Doctor Junquela, director general de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Muy estimado Robert Selig, presidente del Banco Mundial. Muy estimado Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Distinguidos ministros que hoy nos acompañan, muchísimas gracias. Distinguidos legisladores, líderes sociales y ambientales, amigas y amigos. Nuevamente bienvenidos a México a todos ustedes y desde luego es muy satisfactorio para mí poder participar en este diálogo, en esta ocasión, orientado precisamente a la eficiencia energética en el marco de esta convención, esta conferencia de las partes de cambio climático. Bueno, todos sabemos la realidad indiscutible del cambio climático. El calentamiento global es una realidad, los hechos lo muestran, el incremento de la temperatura promedio de la Tierra en los últimos 30 años, en 1 grado más o menos lo muestra, el alza en el nivel de los mares continuo lo muestra. Segundo, las concentraciones de carbono son también un hecho, lo muestra también que se hayan duplicado en casi 1 siglo y medio. Tercero, el cambio climático está provocando alteraciones devastadoras en el medio ambiente. Nosotros los mexicanos damos prueba fehaciente de ello, como los rusos con los incendios que sufrieron, y los africanos con las sequías que han tenido, y con los pakistaníes con las inundaciones que han sufrido. ¿Qué son las cosas? ¿Qué podemos hacer para enfrentar el cambio climático? ¿Cómo podemos orientar nuestros mejores esfuerzos hacia la reducción de emisiones de carbono? Sin duda alguna, una de las medidas más importantes que debemos hacer es alentar la eficiencia energética en la manera en que vivimos y en la manera en que producimos en todos los países. Como bien ha dicho la Agencia Internacional de Energía, la producción, distribución y consumo de energía genera cerca de las 2/3 partes de las emisiones globales de carbono, lo cual nos refrenda el hecho de que la mayoría de las actividades humanas productivas están basadas en el uso intensivo de combustibles fósiles que liberan gases de efecto invernadero en la atmósfera. Es evidente que si continuamos con este uso intensivo de combustibles fósiles y peor aún, un uso ineficiente de los combustibles fósiles o no, los efectos del cambio climático van a ser más graves. Por lo pronto, la primera conclusión, que parece obvia para muchos, quizá no lo es, la primera conclusión en la que debemos coincidir es que necesitamos ser más eficientes en el consumo de energía. Necesitamos producir lo mismo con menos energía o incluso producir más con menos energía. Eso es básicamente la premisa del uso eficiente de la energía que necesitamos, que no es suficiente para terminar con todos los problemas de cambio climático, es cierto, pero es un paso indispensable que me parece debemos dar ya todos los países y todas las sociedades. Ahora bien, en una lógica económica elemental, si se puede producir más con la misma cantidad de energía, ¿por qué no lo hacemos? Si podemos vivir igual o mejor consumiendo la misma cantidad de energía, ¿por qué no lo hacemos? Y me parece que una de las razones es porque no hemos creado las políticas públicas que coloquen los estímulos económicos, los incentivos correctos para el uso eficiente de la energía. Y para poder vislumbrar qué tipo de incentivos económicos necesitamos, o de incentivos de políticas públicas en general, yo me permito dividir por lo menos en 3 grandes grupos las acciones que en materia no solo de eficiencia energética, sino de cambio climático, tenemos que poner en práctica. Primero, un primer grupo de acciones son aquellas que no solo son buenas para reducir las emisiones, sino que además son un gran negocio, para decirlo con toda claridad. Es decir, son las acciones que tienen un valor presente neto
positivo. Son las acciones que en el largo plazo pagan la inversión que se haga. Y aquí ubicaría, por ejemplo, todas las acciones que puede hacer una empresa para reducir la cantidad de electricidad que usa en sus procesos productivos. Evidentemente esto implicará una reducción de sus costos de operación que le va a dar un valor presente neto positivo. Todos los ahorros que puede hacer un consumidor en su casa, siempre y cuando los ahorros que logre consumiendo menos electricidad sean mayores que la inversión que tenga que realizar precisamente para ahorrar ese dinero. Este primer grupo de acciones son pues una serie de acciones obvias, diría yo, que el mundo no está haciendo. Aquí, ¿qué es lo que necesitamos fundamentalmente? Primero, información. Para alguien que tiene una lámpara tradicional, una lámpara incandescente en su casa, el saber que puede cambiar su lámpara y ahorrar energía de por vida, por un más largo plazo, es un saber que debiera ser intuitivo, pero no lo es. El consumidor generalmente no sabe, no hace el cálculo, no tiene por qué hacerlo, de cuánto se puede ahorrar. Otra barrera a la información es la barrera que hay entre la tecnología disponible y el consumidor mismo. Yo pongo un ejemplo que suelo usar, ¿no? En la casa de nuestros padres, en general, en la casa de los abuelos, la abuela tiene un refrigerador de hace 20 años, o 30, de cuando se casó. Y dice que el refrigerador es tan bueno, pero tan bueno, que le ha durado 40 años. ¿Por qué lo tiene que cambiar? ¿No? Y lo que tiene que hacer nuestra mamá o la abuela es, debiéramos informarle o decirle que ese refrigerador, que salió muy bueno, pero que consume horrores de energía, lo puede cambiar por otro y que le va a reducir su recibo de luz, ¿no? Pero es un proceso de información que no se tiene visible. No solo no hay información de alternativas de valor presente neto positivo, diría yo, sino que no hay una cultura de ahorro de energía, y creo que el primer reto que tenemos es fundamentalmente mediático, es de opinión pública, es de información y divulgación. Segundo factor, es la falta de financiamiento eficaz. Otra vez con el ejemplo de la abuela probablemente puede cambiar su refrigerador, pero la verdad es que no tiene dinero para cambiar su refrigerador. Claro, lo que se va a ahorrar de electricidad en los 10 años que le dure el nuevo, o 20 quizá, va a ser considerablemente mayor que lo que le cueste un refrigerador ahora. Pero no tiene dinero para comprar un refrigerador. Lo que necesitamos es acercar el financiamiento oportuno para hacer procesos adaptativos de eficiencia de energía. Y lo mismo digo del refrigerador de la abuela, que de una gran empresa, o de una pequeña empresa, o de una microempresa. Bueno, este es el primer grupo de medidas, las que tienen un valor económico, valor presente neto positivo, y que lo que requieren son información y financiamiento. Segundo grupo de medidas, son las que tienen un valor presente neto neutro, o incluso un costo positivo, un valor presente neto negativo pequeño, pero que al lado tienen un gran valor social, un enorme valor social. En materia de ahorro, por ejemplo, de emisiones de carbono, todas las que tienen que ver con muchos procesos de los mecanismos de reforestación, pero aún en el caso concreto de ahorro de energía, el valor social asociado al ahorro de energía en un proceso productivo o en un proceso de consumo puede y merece ser financiado o apoyado con políticas públicas e incluso subsidios que compensen el costo positivo que puedan tener esas medidas. Y el tercer grupo de medidas de ahorro de energía, más bien de reducción de emisión de contaminantes, son aquellas cuyo valor presente neto es altamente negativo, es decir, el costo es muy alto, como es, por ejemplo, en este estado actual de la tecnología, la sustitución de energía por energía solar. Todavía es muy cara.
Sin embargo, los costos asociados aún en estas medidas serán menores en términos, no digo de eficiencia energética, sino del cambio climático en general. Los costos de tomar aún esas medidas, valga la redundancia, costosas, van a ser menores que pagar todos los impactos que tenemos en materia de cambio climático. Ya en México estamos gastando mucho más reparando los daños causados por el cambio climático que en prevenirlo, desgraciadamente. Generalmente nosotros gastábamos como $1,000 millones al año reparando los daños en carreteras, en infraestructura, en viviendas, causados por desastres naturales. Este año nos acabamos los $1,000 millones en el primer evento, que fue en el mes de enero, que fueron severas inundaciones en varios estados del país. Y ya para el segundo evento, que fue en abril, el huracán, no fue una tormenta tropical, Alex, en Monterrey, que destruyó una buena parte de Monterrey, ya gastamos cerca de $1,500 millones. Y terminaremos, ya estamos diseñando un fondo para el año que entra, ya lo pusimos en marcha en mi gobierno, para tener un fondo disponible por año de $5,000 millones, $5 billones para enfrentar desastres naturales. Si eso hubiéramos invertido en México a lo largo de estos años en reducir emisiones, y esto hubiera ocurrido en todos los países, pues igual tendríamos que gastar mucho menos. Pero vuelvo a mi tema de ahorro de energía. Me parece que la clave de las acciones de eficiencia energética deben concentrarse en una primera etapa de lucha por la eficiencia energética en el primero y segundo grupo. De ahí que los gobiernos debamos imponernos, y la sociedad civil, la tarea de informar acerca, primero, de la importancia de la eficiencia energética, producir más con igual o menos energía, y dos, las alternativas para tenerlo. Y tenemos que proveerle a los consumidores tanto de la información como del financiamiento y las políticas públicas que permitan una transición ordenada de consumidores y productores a mecanismos eficientes de energía, por pequeños o grandes que sean. Incluso en el sector privado debiera haber una orientación deliberada del gobierno y los organismos empresariales por lograr la eficiencia energética en todos los procesos productivos y de colocar los mecanismos de financiamiento para que ello sea posible. Déjeme ahora hablar de algunas cosas en México que estamos haciendo, no solo para lograr mayor eficiencia energética, sino también para reducir emisiones de carbono y hacer nuestro crecimiento económico menos intenso en carbono, buscar el camino verde del que hemos hablado, el desarrollo sustentable con bajas emisiones. Primero, lo que hicimos en este gobierno fue empezar en serio la construcción de plantas eólicas o de parques eólicos en el país. De hecho, pusimos uno aquí en Cancún, es simbólico nada más, pero el angelito que está cerca de aquí en la carretera es de 1.5 megawatts de capacidad y ha generado, desde que inició la COP, ahí lo voy contabilizando yo, ha generado más o menos 65 megawatts hora desde que inició el trabajo del aerogenerador. Yo, como secretario de Energía, que lo fui alguna vez antes que Georgina Kessel, antes de ser presidente, propuse que hiciéramos el primer parque de energía eólica en México. Y como suele ocurrir en estos casos, tuve que enfrentar mucho escepticismo. Y de un parque más o menos de 800 megawatts que queríamos poner, me autorizaron finalmente a poner uno de 100 megawatts. Bueno, y como dice el dicho, pues algo es algo. Lo empezamos a construir. Ya como presidente tuve la fortuna de inaugurarlo, 100 megawatts de capacidad en Oaxaca. Y ahora ya tenemos en Oaxaca más de 500 megawatts y estamos construyendo otros 2,000 megawatts que espero concluir antes de que yo termine la presidencia de la República. De hecho, amigas y amigos, México, según la Asociación Mundial de Energía Eólica, fue en 2009 el país que tuvo la mayor tasa de crecimiento en el mundo de energía eólica. Nosotros en México hicimos en 4 años lo que a España le tocó hacer en 8 años. Otro dato interesante, no solo para los curiosos e interesados, es una materia rara, pero ayer presentamos aquí en Cancún
el primer estudio del potencial energético renovable de México. Para darles una idea, toda la energía que ahorita producimos, hidroeléctricas, plantas de ciclo combinado, termoeléctricas antiguas, geotermia, eólico, todo el parque de energía de México, todo lo que los mexicanos disponemos para producir energía, es de una capacidad más o menos de 51,000 megawatts. Eso es todo lo que tenemos ahorita y hasta eso andamos sobraditos, 51,000 megawatts. Sin embargo, el potencial eólico de México, según lo presentamos ayer, es de 71,000 megawatts de capacidad. Quiere decir que con solo energía eólica podríamos resolver todas las necesidades presentes del futuro inmediato de México. El problema es que la energía eólica todavía sigue siendo comparablemente más cara que el gas natural, por ejemplo, ¿no? Creo que el punto de inflexión, según la empresa, debe andar entre 5 o 6 dólares el precio del millón de BTUs de gas natural, pero esa es una buena noticia para México de todos modos. Segundo, tenemos una gran capacidad hidroeléctrica y estamos completando con el mayor respeto posible al medio ambiente los proyectos hidroeléctricos que tenemos. Tercero, y ya referido a medidas de eficiencia energética, ¿qué hemos hecho? Estamos proveyendo la información al consumidor, estamos dándole financiamiento al consumidor y estamos poniendo políticas públicas hacia el uso eficiente de la energía. Por ejemplo, volviendo al tema del refrigerador de la abuela, nosotros establecimos desde el año pasado un programa de sustitución de electrodomésticos, básicamente refrigeradores y aires acondicionados. Como yo explicaba en alguna otra ocasión, la secretaria le había puesto un nombre muy largo y muy técnico, ¿no? Programa de sustitución de electrodomésticos para el uso eficiente de energía en las casas, no sé. Yo no, secretaria, así no vamos a vender ni un refrigerador, ¿no? El programa consiste en que de acuerdo con el recibo de luz de cada consumidor, valoramos si esta persona es de bajo ingreso, entonces le llegamos a dar hasta el 50% de subsidio del refrigerador, o el 40 o el 30, y en algunos casos únicamente crédito a tasas muy accesibles. Y entonces con esto empezamos a sustituir los refrigeradores. Ojo, no simplemente les damos el refrigerador, sino que recogemos el viejo refrigerador, lo llevamos a un centro en el cual le sacamos todos los gases, el aceite y lo destruimos técnicamente. Bueno, con esta medida, amigas y amigos, cambiamos el nombre del programa ciertamente, ya no se llamó Programa de Sustitución de Electrodomésticos para Uso Eficiente de Energía en los Hogares, sino que se llamó Cambia tu viejo por uno nuevo, ¿no? En el caso de México las señoras le dicen viejo de cariño al esposo, entonces Cambia tu viejo por uno nuevo tuvo una gran aceptación en el público, hubo cierta decepción al momento de llegar a las tiendas de cambio de los refrigeradores. Creo que no hubo información suficiente de la naturaleza del programa, pero bueno, de todos modos a la fecha llevamos ya en poco más de un año 850,000 equipos que han sido cambiados en otro tanto de hogares mexicanos. Y yo creo que vamos a seguir hasta completar pues varios millones, yo creo que se puede hacer. Con lo cual estamos haciendo un uso eficiente de energía. Estamos reduciendo también el pago de cada consumidor. Otra medida que hemos puesto en materia de lámparas. En México la mayoría de las casas siguen teniendo lámparas incandescentes, focos de 80, de 60 y de 100 watts. Esta semana, aquí en ocasión de la cumbre de Cancún, publiqué una norma oficial mexicana en el Diario de la Federación, por lo cual vamos a forzar y vamos a sacar del mercado paulatinamente las lámparas incandescentes. Por ejemplo, para el próximo año ya no se van a vender a partir de diciembre del próximo año ningún foco o ninguna lámpara de 100 watts. Tendrán que ser lámparas ahorradoras. Para el 2012 ninguna de 75 watts y para el 2013 ninguna de ningún wattaje. Todas tendrán que ser lámparas ahorradoras, con lo cual para el año 2014 vamos a sacar totalmente del mercado las lámparas incandescentes del país y vamos a inducir el uso eficiente de la iluminación en los hogares. Ahora sabemos que muchas familias no pueden enfrentar el costo
de tomar lámparas ahorradoras, entonces tenemos una política que compensa ese costo y vamos a sustituir, igual que los refrigeradores, a tomar el viejo y a dejar el nuevo, 4 lámparas por hogar en los 11 millones de hogares más pobres de México, con lo cual ya está en marcha una licitación para colocar 47 millones de lámparas ahorradoras el próximo año. Este es el programa Luz Sustentable. Otra medida, la sexta, es que hemos creado un programa de financiamiento. Por ejemplo, este programa que lanzamos también le va a permitir a las ciudades de México, a todos los municipios de México, cambiar todas las lámparas, todas las luminarias de alumbrado público, sustituirlas por lámparas ahorradoras, y el municipio nos va a pagar el crédito, un crédito al 100% de eso, incluso con un subsidio federal que puede ser hasta el 15%, nos lo va a pagar con la diferencia en la cuota de electricidad que tiene que pagar por el ahorro de energía que va a tener. Es decir, si un municipio paga ahorita 10 millones de pesos, con las luminarias ahorradoras que va a tener, pues nos va a pagar ahora 6 millones, 7 millones, y con los 3 millones que se está ahorrando nos va a pagar, pues no sé, 1 millón de pesos del crédito, con lo cual gana el municipio y gana el gobierno. Séptima medida de este tipo para ilustrar mi ejemplo, las viviendas. ¿Dónde se está dando en el mundo la transición hacia el uso eficiente de energía eléctrica en las casas? La verdad, amigas y amigos, se está dando en las casas de la gente que puede comprar celdas solares, que puede comprar ventanas térmicas y varias cosas, en los estratos altos. Bueno, en México lanzamos un programa que llamamos hipotecas verdes. ¿Qué quiere decir? Que dentro de los más de 500,000 de créditos al año que da el Instituto de los Trabajadores a los trabajadores de México, empezamos a asignar una parte de esas hipotecas exclusivamente para hipotecas verdes. ¿Qué significa? Que solo van a casas donde la compra de la vivienda tenga algún mecanismo de ahorro de energía, que tenga, por ejemplo, calentadores solares para el agua, que tenga mecanismos ahorradores de agua y ahorradores de luz, que tenga lámparas ahorradoras de luz, o si está en otra región que tenga elementos térmicos en la construcción de la vivienda. En fin, hay un paquete de varias opciones. Incluso aquí en Cancún también lanzamos ya el primer paquete de casas con celdas solares para reducir el consumo de la energía de la casa. No lo sustituimos totalmente, pero con un panel solar la casa reduce significativamente el consumo de electricidad fósil. Bueno, con eso, y otro detalle, estamos empezando a poner en las casas, junto al refrigerador, ya no de la abuela, sino de la dueña de la casa, un monitor diseñado en México que le dice al consumidor si el consumo que lleva en el mes lo coloca en una tarifa de bajo consumo, que es una tarifa barata, o lo coloca en una tarifa de mediano consumo, o si lo lleva a una tarifa de mucho más alto consumo, que es mucho más cara. Entonces, en la cocina de la casa, la familia va a tener su propio indicador de consumo y eficiencia eléctrica, con lo cual creo que vamos a generar una cultura de ahorro de energía en las propias casas. Entonces, la hipoteca verde empezó así, un grupo de créditos, 30,000 fueron el primer año, que fueron a casas que tenían mecanismos de ahorro de energía, les dábamos un poquito más de dinero, una tasa y un plazo más largo, y con eso arrancamos hipotecas verdes. Una buena noticia, amigas y amigos, es que el próximo año, 2012, todas, es decir, entre 500 y 600,000 hipotecas que va a dar el Instituto de la Vivienda de los Trabajadores, todas las hipotecas están condicionadas a que la casa tenga aditamentos ahorradores de energía en México. Con lo cual, la eficiencia energética la estamos implementando a nivel doméstico, no de arriba hacia abajo como en otros países, sino aquí en México es de abajo hacia arriba. Otro programa también de vivienda es el programa Tu Casa. Yo en la campaña política por la presidencia, un día conviviendo con los trabajadores de la construcción, en México hacemos una fiesta muy tradicional, bueno, tenemos de hecho muchas fiestas muy tradicionales, pero una es la del Día de la Santa Cruz, el 3 de mayo,
y los albañiles, los trabajadores se juntan a comer, etcétera, una misa. Y estaba conviviendo con ellos y le pregunté a un albañil, oiga, pues qué padre su trabajo aquí, ¿no? No, si están re bonitas las casas, jefe, decía. Pero la verdad, pues sí que bueno que uno aquí se gana su dinerito para la casa, pero la verdad lo difícil es que uno hace estas casas y nunca va a vivir dentro de una de estas casas. Y efectivamente, entre mi predecesor, Vicente Fox, y un servidor, se han construido en México 1 de cada 4 casas existentes. Es decir, 25% de las casas que se han construido en México en toda la historia del país se han financiado en estos 10 años. Ha habido un boom de vivienda. Yo creo que vamos a acabar haciendo nosotros 1 millón de casas al año. Ahora bien, de esas viviendas, el sistema bancario y crediticio no alcanzaba a darle crédito a los trabajadores como el albañil que hace las casas. Entonces hicimos un sistema en el cual el gobierno subsidia el anticipo, el down payment de la casa, y le adaptamos un crédito a la medida de su ingreso, y con eso pudimos darle casa a crédito a familias donde el papá o la mamá tiene un ingreso de menos de $20 al día. Con lo cual ampliamos ese rango. Bueno, pues ahora todos los subsidios o todos los apoyos de Esta es tu casa también van a ser condicionados a viviendas verdes, con lo cual vamos a transformar la lógica de la vivienda en México hacia ahorro de energía. Bueno, otras medidas, porque ya me he extendido demasiado y les pido una disculpa. Estamos utilizando la biomasa para generar electricidad. Monterrey fue la primera ciudad que utilizó biomasa hace unos años para generar electricidad, el gas que sale de la basura. Cancún es una ciudad que está empezando a utilizar el gas que sale de basura, todo esto, en fin. En resumen, amigas y amigos, para combatir el cambio climático, una de las medidas que debemos hacer es hacer una difusión masiva del uso eficiente de energía. Implica una tarea cultural y educativa de primer orden, pero además de ello, implica también que las políticas públicas estén alineadas para poder promover el uso eficiente de la energía, en el hogar y en la empresa. En el caso doméstico, la experiencia mexicana ha sido muy útil. El programa Cambia tu viejo por uno nuevo, las hipotecas verdes y otros, además del transporte colectivo que ya no abordé, pero ya le cierro aquí. Hay experiencias valiosas que pueden masificar el uso eficiente de la energía en el mundo y que de ponerlas en práctica nos harán avanzar un buen trecho en el largo camino que debemos recorrer hacia un mundo ambientalmente sustentable que no cancele el progreso ni el desarrollo, pero que sí nos permita vivir mejor a nosotros y a las futuras generaciones. Muchísimas gracias.